¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres? Bienvenidos a la sesión número 13 del seminario de lectura que estamos dedicando al libro Morfología del Cuento de Vladimir Prop. Estamos trabajando sobre una edición publicada en la editorial Colofón en México del año 2019. En esta ocasión vamos a trabajar únicamente el capítulo octavo, que lleva por título Los atributos de los personajes y su significado. Antes de comenzar, los invito a darle me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace para que pueda llegar a más personas que les interese esta revisión de un texto que, aunque está pensado en una forma de análisis para el cuento fantástico, en particular del cuento fantástico ruso, en el caso de el trabajo de Vladimir Prop, también podemos extrapolarlo y que puede ser también interesante en términos de los estudios cinematográficos. De ahí que hayamos hecho la selección y la revisión de este texto, de este libro, en este espacio que tiene que ver sobre todo con cuestiones cinematográficas, como lo es el Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Entonces los invito a compartir esta transmisión, este conjunto de programas que hemos hecho para todos ustedes, que por cierto ya se acerca a su recta final. Hoy es la penúltima sesión, estamos ya acercándonos al final del libro, en el que hemos revisado los distintos aspectos más importantes, las características más importantes de la propuesta de Vladimir Prop, de su morfología del cuento. Bien, hoy vamos a trabajar el capítulo 8, que en este caso Vladimir Prop nos va a hablar de los atributos de los personajes y cuál es su significado. Abre con una cita de Goethe en la que dice que el estudio de las formas es el estudio de las transformaciones. Ya en la página inicial de este capítulo octavo, en este capítulo octavo del libro, en la página 123, Vladimir Prop inicia hablándonos de los atributos, qué entendemos o qué podemos entender por los atributos. Y nos dice que entendemos por atributos el conjunto de cualidades exteriores de los personajes, es decir, la edad, sexo, situación, aspecto exterior, rasgos particulares, etc. Y que son estos atributos lo que dan al cuento su relieve, su belleza y su encanto. Más adelante nos va a decir que en el corazón de los cuentos populares encontramos ya rasgos de antiguo paganismo, de viejas costumbres y de ritos olvidados, que los cuentos se metamorfosean gradualmente y que esas transformaciones obedecen también a ciertas leyes. Todos esos procesos engendran un polimorfismo que es difícil de analizar. Sin embargo, este análisis no deja de ser posible. Dice que las funciones permanecen constantes, lo cual permite entonces clasificar sistemáticamente los elementos que se agrupan en torno a ellas, y establece como el mejor método el de la realización de tablas. El análisis de los atributos de los personajes nos condujo, dice Prop, a clasificarlos en tres rúbricas fundamentales. La primera es aspecto y denominación, la segunda formas particulares de aparición y la tercera habitación. Dice Prop que si un personaje es definido desde el punto de vista de sus funciones y si señalamos en las rúbricas todo lo que se dice de él, obtenemos un cuadro sumamente interesante, porque todo el contenido de una rúbrica puede ser estudiado en forma completamente independiente. Si bien estos elementos son de dimensiones variables, es decir, los atributos son variables en cada cuento, hay que decir que también son susceptibles de repeticiones y que las formas que tienen mayor relieve y que se repiten con mayor frecuencia constituyen cierto canon del cuento popular.
En la página 125, después de haber explicado esto a través de un ejemplo para mostrar cómo es que este canon se manifiesta en una importante cantidad de cuentos, nos dice Vladimir Prop que comprobamos además que un elemento que suele encontrarse en una rúbrica aparecerá inesperadamente en otra rúbrica distinta. Es decir, hay transposición de formas. Estas transposiciones van a desempeñar un papel importante en el nacimiento de nuevas tramas de cuentos, que normalmente son tomadas por nuevos asuntos, cuando en realidad son derivados de otros más antiguos. Esta transposición no es el único tipo de transformación del cuento. Va a decir que los cuentos también están construidos a partir de funciones idénticas, que las leyes de transformación no solo rigen los elementos atributivos, sino también las funciones, aunque ello sea menos visible y mucho más difícil de poder analizar. En la página 126 nos dice que finalmente el estudio de los atributos tiene un tercer resultado, que si se extraen las formas fundamentales de cada rúbrica y se las une o se las reúne más bien para formar un cuento, se descubre entonces que este cuento está basado sobre ciertas representaciones abstractas, que si en una rúbrica inscribimos todas las tareas impuestas por el donante, vamos a comprobar que estas tareas no son fruto de la casualidad. No es una casualidad que un personaje tenga que superar ciertas tareas, ciertas actividades, sino que son procedimientos de un retardo épico. Es decir, el héroe encuentra un obstáculo y la única manera de lograr su objeto es allanándolo, es decir, ir superando esos obstáculos para la obtención de su objeto. Nos dice que en efecto esas tareas deben ser consideradas simplemente como partes constitutivas de una composición artística, pero si se refiere a las formas fundamentales de estas tareas, vamos a poder notar que tienen una finalidad determinada, secreta, una especie de fórmula abstracta, dice Vladimir Prop. En la página 127 nos dice que el estudio de los atributos permite una interpretación, aquí usa las cursivas para referirse a este término, una interpretación científica del cuento, desde el punto de vista histórico. En sus principios morfológicos, el cuento fantástico constituye un mito. También nos va a decir que solo nos vamos a limitar en este texto, que Prop se limita a presentar algunas o a formular algunas hipótesis, y que las investigaciones morfológicas tendrían que estar vinculadas con un estudio histórico, no solamente una revisión de estos elementos, de estas funciones, sino también relacionadas con un estudio histórico, y que convendría, en dado caso, estudiar el cuento en relación también con los temas religiosos, con la carga religiosa que estos pueden tener. Dice también que no tiene la intención de proponer una clasificación completa de los personajes según sus atributos, porque ello entonces equivaldría simplemente a confeccionar un inventario que puede ser interesante solamente desde el ángulo de cuestiones muy generales, y que más bien son las leyes de transformación y las representaciones abstractas que se reflejan en las formas fundamentales de estos atributos. Y es por eso que han proporcionado un sistema, un plan de estudio. Con esto termina este capítulo, en donde Vladimir Prop nos habla de estas características que van a tener los atributos de los personajes y cuáles van a ser sus significados. Decíamos que estos atributos
son cualidades exteriores de estos personajes y que van a dotar al cuento de toda su variante, sus relieves, sus bellezas, su encanto propio del cuento, que también el cuento va a mostrarnos rastros de paganismo, de costumbres, de ritos que ya están un tanto olvidados y que los vemos presentes aún en este tipo de cuentos. Nos habla un poco también de cómo el cuento tiene la característica de transformarse y que esta transformación también va presentando algunas leyes, y es por ello que estas leyes las puede presentar en tres características principales. Es decir, estos atributos de los personajes invariablemente van a presentar un aspecto y una denominación, van a tener formas particulares en las que aparecen en el cuento y también una habitación en particular. Entonces es interesante cómo va planteando estas características y la propuesta central, cómo es que este estudio de los atributos nos va a permitir interpretar científicamente el cuento, pero nos aclara, nos precisa que esto no puede hacerse de manera aislada, sino que va a ser necesario también una revisión de índole histórica para que pueda tener una mayor precisión. Y de alguna manera nos habla que lo que pretende en este libro o en esta propuesta es proporcionar un sistema o un plan para poder estudiar estas expresiones del cuento. Bien, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy en la que hemos revisado el capítulo 8 de este libro. El día de mañana tendremos nuestra última sesión de este seminario. Hemos completado la revisión de los 9 capítulos de este libro. Recuerden que el tercero es uno de los más importantes, en tanto que contiene la revisión pormenorizada de las 31 funciones de los personajes. Sin embargo, la totalidad del libro es también bastante interesante, por lo que va complementando en cada uno de los capítulos. El día de mañana finalizaremos este seminario hablando o revisando el capítulo 9 y final de este libro, que lo titula El cuento en su conjunto. Ahora presentará una visión de conjunto del cuento una vez que hemos revisado toda la propuesta que nos ha presentado en este libro. Restará en esta publicación una serie de apéndices en donde nos van a presentar algunos materiales que ya estaremos por lo menos comentando de manera muy rápida, y con ello terminaremos la revisión de este libro. Entonces, pues estamos revisando el libro de Morfología del Cuento de Vladimir Prop, y el día de mañana finalizaremos con esta revisión, con el último capítulo. Así que los invito a seguir estas transmisiones. El día de hoy los invito también a dejar su me gusta en esta transmisión, a compartir los enlaces y por supuesto invitarlos a consultar el resto de las grabaciones. Por si se perdieron alguna de ellas, se van a quedar alojadas en el carrete de videos de nuestra página de Facebook. Así que en cualquier momento ustedes pueden consultar también con su libro en mano cada una de estas sesiones y juntos ir revisando, subrayando, anotando elementos que les resulten interesantes de la revisión de este texto. Sin más, les agradezco la atención en esta sesión, en esta penúltima sesión del seminario de lectura que hemos dedicado a la morfología del cuento de Vladimir Prop. Sin más, les deseo que tengan una excelente noche y nos escucharemos el día de mañana para concluir este grupo de sesiones que hemos tenido para revisar el texto de Morfología del Cuento. Gracias y hasta mañana.